Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos a su programa La Palabra de Dios Revelada, un programa revelado bajo la poderosa unción del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y la salvación de las almas. Nos honramos en darle la bienvenida a esta nueva edición, saludando a todas aquellas personas que nos siguen tanto en Facebook, en nuestra página oficial de Una Palabra de Dios MMI, y en nuestro grupo en Facebook Una Palabra de Dios, tanto en nuestro canal de YouTube Una Palabra de Dios MMI. Te damos la bienvenida, mi esposa. Para nosotros es un gozo y un privilegio nuevamente estar aquí predicando y hablando la palabra del Señor, llevando esta semilla que es sembrada en cada corazón a donde llega en el mundo entero, y nos gozamos grandemente. Amén. El volver nuevamente la palabra de Dios revelada aquí nosotros sus siervos para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esperando que esta palabra sea la necesaria para edificación de sus almas, hermanos y amigos que nos escuchan a través de la palabra de Dios revelada. Que Dios les bendiga, les saludamos y les amamos en el amor de Cristo. Amén. Hoy estaremos hablando un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando sobre el adulterio. Yo sé que muchos de ustedes, los que conocen la palabra de Dios, están relacionados con este tema, este nombre, porque muchos en el mundo no conocen la palabra adulterio como tal, ¿no? La gente en el mundo le dice montar los cuernos. Como muchos en la ignorancia, sin conocimiento del Señor, solíamos nosotros también, porque nos incluimos, hablar estas cosas y decir estas cosas, no nombrarlas como en realidad están plasmadas en la Biblia, como el Señor verdaderamente le llama, y sabiendo que es un pecado muy grande. Así es. Y esto es lo que nosotros venimos a declarar el día de hoy, a abrir muchas mentes, porque verdaderamente hay muchas personas hundidas en este pecado grande que el Señor aborrece. Ese es el tema del día de hoy, el adulterio, pecado de muerte. Gloria a Dios. Pero para estudiar un poco más de este tema, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 19. Específicamente vamos a estar leyendo desde el versículo 13 en adelante la palabra del Señor. Mi esposa con la lectura. Amén. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Gloria a Dios. Empecemos este programa sobre el adulterio, ¿verdad? Señalando qué es adulterio. Bueno, primeramente podemos decir que el adulterio es cuando una persona, estando casada, ¿verdad?, está con otra persona que no es su pareja y la engaña, cometiendo el acto de adulterio. Pero también el adulterio es cuando una persona soltera, ¿verdad?, Amén, se mete a tener relaciones con una persona que esté casada también, ¿verdad?
Entonces, esa es la idea principal que todo el mundo tiene del adulterio. Todo el mundo sabe que, bueno, adulterio es, como coloquialmente le dicen las personas, montar los cuernos, ¿verdad? Que es engañar a tu pareja, ¿verdad? Pero el adulterio encierra mucho más que eso. Y hoy, a la luz de la palabra, lo vamos a estar analizando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Repasamos la palabra que ya hemos leído, ¿verdad? En Mateo capítulo 19 dice que cuando los fariseos vinieron a tentarle a Jesucristo, preguntándole sobre el repudio a la mujer, sobre el divorcio, ¿verdad? Él les respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Génesis 1:27, que dice la palabra del Señor, que hizo Dios al hombre y a la mujer. Amén. Pero dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así es. Amén. Eso lo dice en Génesis 2:24. Amén. Amén. Entonces dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí, Señor. Pero ¿qué quiere decir Jesús cuando le dijo esto a los fariseos? Que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vamos a ir rapidito en nuestras Biblias para entender un poco más de esto. Al libro de Romanos. En el capítulo 7 del libro de Romanos tenemos una referencia sobre esto que quiso decir el Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella quedará libre de la ley del marido. Así que, ojo, Gloria a Dios. así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si el marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, podemos ver también que Jesús le señaló, los fariseos estaban preguntando sobre el divorcio, ¿verdad? Y Jesús señala y dice, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo, como diciendo, Dios creó ese modelo, el modelo de varón Exacto. y hembra juntos? Y el matrimonio, cuando una pareja se une en matrimonio, ya no son dos, cada uno por individual, o dos separados, no, sino que son una sola carne, Así dijo es, Jesucristo, así es, ¿verdad? amén. Que eso significa, es simbólico de la unión entre los dos, amén. Entonces dice que así ya no son más dos, sino una sola carne, ¿verdad? Y lo que Dios juntó, No los puede separar. no lo separe el hombre, amén. Amén. Entonces, Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 nos habla sobre esto, diciéndonos que si la mujer en vida del marido, mientras el marido vive, se casa con otro, adultera, eso quiere decir entonces que si se divorcia, si una persona se divorcia, hermano Luz Mari, si una persona se divorcia y se casa con otra persona, se convierte en una adúltera. Amén. Me permite. Porque en Dios no hay divorcio. Amén. Permíteme un versículo. Aquí en Lucas, hablando sobre Jesucristo, sobre el divorcio, lo podemos leer, lo que al principio leímos en Mateo, ¿verdad? Ahora, Lucas capítulo 16, verso 18 dice así la palabra del Señor. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Muchos no tienen en claro, hermano Kenny, que estas cosas pueden ser pecados de muerte. Muchos
en este tiempo, más que todo, cuando ya se está viendo el tiempo del fin, esto está aconteciendo. Ya los matrimonios ya no es lo mismo de antes, que se mantenían los matrimonios hasta el final. Se podían ver qué hermoso, las personas llegaban hasta su edad, hasta ancianos y hasta morían juntos. Ahora esto no es así. Ahora todo está cambiando. La humanidad quiere ver las cosas de otra perspectiva. O sea, las personas ya no quieren vivir en matrimonio, las personas quieren vivir ya en fornicación, quieren ser convivientes. Las personas quieren desligarse del modelo que Dios estableció para cada uno de nosotros, como del modelo de la familia, del matrimonio. Y esto es el engaño de Satanás. Y por eso mismo Jesús hizo énfasis en lo que hemos leído, de que Dios creó varón y hembra, y los dos los juntó y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, Amén. no lo separe el hombre, dice. Así es. ¿Ve? Entonces, pero ¿por qué es la importancia de que Jesucristo señala que no lo separe el hombre? Porque la misma palabra nos refiere a que si una mujer o un hombre se divorcia, ¿verdad? La que acabas de leer en Lucas 16, que si se divorcia, ¿verdad? Y se casa con otro, adultera. Y lamentablemente muchos hoy en día han caído, aún cristianos han caído en este error, ¿verdad? Que el diablo les coloca para que cometan el pecado del adulterio. Y hay muchas personas que se han divorciado y se han recasado, ¿verdad? Y ese es un pecado gravísimo, ese es adulterio, ese es igual que estando casados engañes a tu mujer, porque la misma palabra nos dice, por la ley, la mujer está sujeta al marido entre tanto que éste vive. O sea, Amén. Si una persona se separa, si una mujer se separa del esposo, ¿verdad? Y se divorcia en términos legales, con abogados, en tribunales, rompe la unión legalmente, ¿verdad? Ella puede bien romper la unión legalmente, pero la unión que hicieron, el pacto que hicieron delante de Dios, eso no se rompe. Eso no se puede invalidar. Porque, exacto, la misma palabra lo dice, un pacto de hombre, un pacto, aunque sea de hombre, no puede ser invalidado. Amén. Entonces, la unión es un pacto que se hace delante de Dios, la unión del matrimonio, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas se pueden desligar de esa unión legalmente, en términos legales, ¿verdad? Pero en términos espirituales, Dios no lo permite y no lo ve así. Entonces, si una mujer se separa de su marido legalmente, se divorcia, como le llamamos, divorcio, ¿verdad? Y luego viene y se casa con otra persona, automáticamente se convierte en una adúltera. Así es. Pero ¿qué pasa también? Que si un hombre se separa de su mujer y se casa con otra mujer, no solamente se convierte en un adúltero ese hombre, sino que la mujer que se case con ese hombre, aunque no haya sido casada anteriormente, al casarse con un adúltero se convierte en adúltera también, porque como tú lo acabas de leer, dice, y el que se casa con la repudiada, adultera también. ¿Ve? Entonces también el hombre que se case con la mujer que ese hombre repudió, ¿verdad? También adultera. Entonces estamos hablando de 4 personas involucradas en un mismo pecado, que es el adulterio. Los dos que se separaron, más las parejas que adquirieron nuevas, también entran y se convierten en un adúltero. Y es aquí la gravedad del pecado del adulterio, ¿verdad? Y esto no lo ve así muchas personas, aún cristianos, que caen en ese engaño de Satanás. Y es lamentable que hoy en día hasta ministros de Dios, líderes, predicadores estén hasta casando a personas así en esta situación y no vean que en realidad lo que la palabra revela sobre esto, que
están siendo partícipes de un pecado tan grave. Señor. ¿Por qué? Porque su mente, como dice la palabra, ha sido cegada por el Dios de este siglo. En este tiempo, como recalcando lo que tú acabas de decir, muchos ministros, incluso hasta en la misma iglesia, muchas personas han caído. ¿Por qué? Porque en la mucha ignorancia que hay, no se predica la verdadera palabra. No se guía a la iglesia al verdadero conocimiento de estas palabras de vida, a la doctrina de Jesucristo. Todo está claro, porque verdaderamente la palabra dice que todos nosotros debemos de llevar lo espiritual a lo espiritual, no a lo carnal, porque muchas veces vemos, y es triste verlo porque en todo lugar está pasando, que se predica mucha apostasía, se predica mucho error, y se dicen muchas cosas erróneas que no se debería de predicar al pueblo, porque matan la fe de muchos creyentes y caen en la ignorancia de que por fornicación yo me puedo separar de mi esposa. Seguimos leyendo en Mateo 19, ¿verdad? Que dice así, le dijeron los fariseos, ¿por qué pues, en el versículo 7, mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla a su mujer, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿verdad? Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí llegamos a un punto muy específico que tú también estabas mencionando sobre esto, ¿verdad? Que es que aún el engaño de Satanás lleva a las personas a malinterpretar las escrituras, ¿verdad? Y esta escritura que dice, a no ser por causa de fornicación, ha sido muy malinterpretada por el pueblo cristiano hoy en día y aún hasta por líderes. Y entonces asocian, y muchos dicen, bueno, aquí dice a no ser por causa de fornicación, y justifican algo que es injustificable, que es el divorcio, como por ejemplo decir, bueno, en aquel tiempo al adulterio se le llamaba fornicación, o aquí está escrito fornicación, pero eso significa adulterio. Entonces piensan que si por un engaño que hubo de cualquiera de las dos partes, ya tienen justificación para separarse, cuando no es así, ¿verdad? Porque cuando Cristo les dice a los fariseos que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, quiere decir que en los tiempos de Cristo, en Israel, ¿verdad? Se daban en casamiento, pero se comprometían. El novio y la novia con los familiares se comprometían. ¿Cuál era el deber de la novia? El deber de la novia era guardarse pura y virgen para el matrimonio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se lograba la unión en matrimonio, ¿verdad? El novio recibía a la novia y se iban para lo que uno llama la luna de miel. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el novio se iba a acostar con la novia, ¿verdad? La novia tenía que estar virgen. La prueba de la virginidad era que la novia iba a sangrar, ¿verdad? Por el acto sexual que iban a tener. Y esas mismas manchas, sábanas manchadas, en aquellos tiempos, la madre Amén. Le llevaba las sábanas a los padres del novio para que vieran que era virgen su hija. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús dice a no ser por causa de fornicación, era que si en ese momento, después de haberse casado, amén, el novio descubría que la novia no le era virgen, quería decir entonces que antes de casarse, ella cometió el delito, el pecado de fornicación, o sea, tuvo relaciones con otra persona.
Entonces, en ese caso, era lícito repudiarla. ¿Por qué? Porque habiendo hecho semejante acto, que se supone que era tu novia, que estaba comprometida contigo, que se tenía que guardar pura, ella hizo esa impureza, ese pecado, ¿verdad? Esa inmundicia de acostarse con otra persona escondida o qué sé yo, ¿verdad? Entonces tú podías repudiarla, como decir, bueno, me divorcio de ella porque si te engañó estando comprometida, ¿qué vas a esperar de estando casada? ¿Me entiendes? Entonces Moisés, dice Jesús, por la dureza de su corazón, permitió repudiar a su mujer, pero Jesús dice, por causa de fornicación, la única razón. Porque recuerda que la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús fue, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Más Cristo le dijo, no por cualquier cosa, no es que ahorita la tienes y está bien bonita, flaquita, con un cuerpazo, y después cuando viene y tiene 2 hijos, se engorda, vienes y la ves fea, entonces la quieres botar. No es así, o tampoco es porque tenía dinero y después entró en la pobreza y la quieres botar. No, y precisamente para eso uno dice en el matrimonio, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Amén. Entonces, no es por cualquier causa, como decían los fariseos, sino que Jesús dijo solamente en excepción a este punto, al punto de la fornicación. Pero qué lamentable es que hoy en día, en el mismo pueblo cristiano, el enemigo ha hecho que malinterpreten las escrituras y distorsionan este versículo. Y yo lo he escuchado, yo mismo he sido testigo de eso, hermana Luz Mari, que muchos dicen, no, tú la puedes dejar, tú te puedes separar de ella, porque la palabra es, a no ser por causas de fornicación, y ella te engañó con otro, tú la puedes dejar, pero eso no es así. Amén. Permíteme agregarte un versículo en cuestión a esa palabra. Dice Amén. en 1 Corintios capítulo 7, verso 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Amén, gloria a Dios. Entonces ese es el mandato de Dios, a no separarse, a no separarse. Es más, hay muchos matrimonios en los que se ha habido casos en los cuales la esposa o el esposo cometió el pecado de adulterio, engañó a su esposa, engañó a su esposo, y Dios ha restaurado esos matrimonios, ¿verdad? Porque cuando llega Dios a la vida de una persona, llega el perdón de Dios, llega el amor de Dios, Gloria que todo lo soporta, que todo lo perdona, Amén. Que todo lo sufre, ¿ves? Que no se envanece. Un amor verdadero, un amor puro, como el amor que Dios tuvo con nosotros. Amén. Y nos perdonó a nosotros siendo pecadores y enemigos de Él a través de su Hijo. Nos perdonó y nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Y entonces hay matrimonios que han sido restaurados, y por eso es que el Señor manda en su palabra que el marido no abandone a su mujer. Marido, tú que me estás escuchando, si tu mujer te ha engañado, o tu mujer, si tu esposo te ha engañado, ¿verdad? No importa las veces que haya sido, tú no lo abandones, no lo abandones. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú si Dios puede restaurar tu hogar? Porque si lo abandonas, estarías entonces completando la obra que empezó el enemigo en ustedes, ¿verdad? El enemigo empieza una obra en una pareja, la empieza y logra que el más débil de los dos caiga, ¿verdad? En el adulterio, en el pecado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? El propósito del enemigo siempre ha sido ir contra lo que estableció Dios. Separar a la familia, separar los matrimonios, ¿verdad? Y una vez que lo logra separar, si ya él ha hecho su entramada, sus artimañas, y ha logrado que se consolide el pecado del adulterio, y los logra separar, entonces estaría matando 2 pájaros de un solo tiro, porque ya al divorciarse, ese hombre y esa mujer buscarán caminos diferentes, ¿verdad? Y cada uno buscará rehacer su vida, como dicen en el mundo,
yo quiero rehacer mi vida. Y resulta que cuando se metan con otras personas a tener relaciones, ¿verdad? O se casen con otras personas. Añaden pecado tras pecado. Amén, porque entonces ya no serán 2 adúlteros, sino 4 adúlteros. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en estas palabras. Seguimos viendo y los discípulos le dijeron en el versículo 10 del capítulo 19 de Mateo, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué le dijeron eso? Porque ellos sí entendieron claramente que Jesucristo le estaba diciendo, no se puede separar Amén. de su mujer por cualquier causa ni por cualquier motivo. Ellos sí entendieron que el hombre, tanto la mujer como el hombre, están ligados mientras tanto que el uno vive. Ahora, si tú tienes tu esposo o tú tienes tu esposa y tu esposo fallece o tu esposa fallece, estás libre, porque lo dice la palabra en Romanos 7, versículo 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Amén. 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 Y en 1 de Corintios, capítulo 7, verso 39, también lo dice de esta manera. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Amén. Con tal que sea en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, también ahí vemos que tienen otra condición. No es que tu marido se murió y ya vas a hacer lo que a ti te dé la gana hoy, y entonces yo voy a buscar aquella mujer mundana que se pone esas minifalditas, que se pone esos chorcitos que tanto la deseaba y ahora voy por ella. No es así, hermano, varón, cuídate de esas cosas. Y mujer también, cuídate de esas cosas. No es que ahora sí voy por ese galán que veía todos los días en la panadería. No puede ser así. Porque dice que, tú quedas desligado de tu marido o de tu esposa cuando ella fallece, cuando él fallece, ¿verdad? Pero no para que hagas lo que a ti te dé la gana, sino que te tienes que unir, si quieres rehacer tu vida, en el Señor. ¿Qué quiere decir? Con alguien que esté en Cristo también, en la vida cristiana, en el Evangelio, amén. Amén. Con un yugo igual, porque por eso mismo la palabra habla del yugo desigual. Y Dios nos habla y nos dice, no hagáis yugo desigual, porque qué comunión tienen las tinieblas con la luz, qué comunión Cristo con Belial, ¿verdad? Entonces, ¿qué comunión hay con el creyente y el incrédulo? Ninguna. Entonces, si tú eres cristiano y tu esposa fallece y vienes y te empiezas a relacionar con una mundana, lo más seguro es que tú te vayas para el mundo. Y igual la mujer. Así es. Lo más seguro. Entonces, Dios, sabiendo todo esto, porque Dios sabe todas las cosas, amén, nos manda a relacionarnos. Si te quieres casar, bien puedes. Claro, ya eres desligado de la ley de tu marido, de tu esposa, porque falleció. Pero con tal que sea en el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios por estas palabras. Entonces ya nos queda claro ya que adulterio no solamente es el acto de engañar, sino también si tú no has sido casado, pero te casas con una persona divorciada, te conviertes en un adúltero o en una adúltera. Claro. Tienes que tener mucho cuidado en esto. Ahí es que se estrellan muchas personas, con esto chocan muchas personas, y aún pastores están casando personas así que se han divorciado. Es más, hasta están casando a ambos divorciados, a marido y mujer divorciados. Porque la misma palabra lo dice, que ellos tropiezan en la palabra. Así es. La palabra les es tropiezo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Ahora se enfrascan en la mucha letra, que dice la palabra que la mucha letra mata, pero el Espíritu Santo que nos guía a esta verdad, ahora se enfrascan en la mucha letra y van matando así el espíritu
y el espíritu se contricta de tal manera que ya queda su propio conocimiento, entonces hablan por su concupiscencia. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que los discípulos le dijeron a Jesús también, bueno, si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Y Jesús, conociendo esto, le dijo, entonces, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. ¿Por qué? Porque los discípulos dijeron, como puede decir cualquier persona que esté viendo esta programación en este momento, bueno, si es así, entonces no conviene casarme, me quedo soltero, ¿verdad? Pero ¿soltero para qué? Para andar fornicando. También es un pecado grave. La palabra de Dios nos dice, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Amén. Sí, O sea, Señor. no creas que, no, entonces no me caso, entonces voy a Estoy estar libre de ese pecado. Sí, estoy libre de eso, ya no me voy para el infierno, pero mientras yo no me case, entonces no cometo adulterio y puedo andar con uno y con otro. No, eso se llama fornicación, hermano. Y Cristo, conociendo esto, ¿verdad? Que sus discípulos tenían esto en mente, porque Él conocía la mente y los corazones de todos, y le dijo, no todos son capaces de recibir esto. O sea, como diciéndole, bueno, si no se quieren casar, entonces me imagino que se quieren quedar eunucos, sin tener relaciones sexuales, sin tener pareja. Pero no todos son capaces de eso, de abstenerse. Porque hay hombres que se hacen eunucos, que nacen eunucos del vientre de su madre. Hay otros que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Otros lo hacen eunucos los hombres, porque en aquel tiempo castraban a los hombres para que sean eunucos, para que se ocupan de las doncellas, por ejemplo, en los palacios. De los reyes. ¿Verdad? Amén. Pero Jesús le dice esto queriéndole referir que si no se quieren casar, entonces me imagino que ustedes son capaces de abstenerse Así es. de los deseos carnales de sexualidad, porque tampoco pueden hacerlo. Si no se casan, no pueden tener acto sexual. Y aquí es cuando muchos nos llaman a nosotros los cristianos extremistas, Sí, Señor. ¿verdad? Porque en el mundo es diferente. En el mundo tú conoces una noviecita y ya te estás acostando hasta en el mismo día de haberla conocido. Esa es la ignorancia Se del están mundo. acostando, claro, y entonces a uno que vive bajo los mandamientos de Dios, bajo la ley de Dios, bajo el temor de Dios y la santidad de Dios, obedeciendo su palabra, a uno lo llaman fanático, le llaman loco. No, pero como no va a tener relaciones antes de casarse, dicen algunos. ¿Y cómo va a saber si está bueno el caldo? Dicen algunos. Si no lo prueba antes de casarse y después se casa y después si no te gusta, dicen. ¿Ves? Pero todo esto forma parte del engaño del diablo. El enemigo le ha entenebrecido la mente. Amén. Para que piensen así las personas. Amén. ¿Verdad? Porque, perdóname, de generación en generación se va olvidando todas estas cosas. Y ya los jóvenes de ahora, las personas de ahora dicen, no, ¿para qué? Si eso era la antigua. Ya eso ya se ha perdido. Ya mejor es vivir así. Y si esta mujer no me gusta o este hombre no me gusta, ya nos separamos y ya no estamos ligados a ellos. Pero no es así, porque va en contra del mandamiento de Dios. Así es. Y eso lo hace pecar, porque la fornicación es un pecado muy grave, castigado por Dios, duramente castigado por Dios. Y como tú dices, bueno, en el tiempo antiguo era diferente, había más temor de Dios, no había tanta maldad, el enemigo no había hecho tanto estrago en la sociedad. Y vemos que en los tiempos antiguos la gente se guardaba puro para el matrimonio, se casaba virgen. Pero ¿por qué era eso? ¿Porque eran antiguos? No, sino porque había más temor de Dios, no había tanta maldad y estaban más pegados a las leyes de Dios. La mujer, eso de que la mujer se guardara virgen para el matrimonio, eso no proviene del hombre, eso proviene de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces la humanidad había adoptado las palabras y las exigencias de Dios, ¿verdad? Pero ahora hoy en día se han
desligados de la ley de Dios y están haciendo lo que les da la gana. Tanto así que ha llegado hasta el extremo de que, bueno, no llegan virgen al matrimonio y descaradamente se visten de blanco como queriendo aparentar pureza, cuando en realidad no han vivido en pureza. Y muchos, aún cristianos, y es lamentablemente decirlo, están esperando casarse y caen en fornicación antes de casarse. Y luego van y se casan en la iglesia como si nada, y habiendo cometido el grave acto de la fornicación mientras estaban comprometidos. Y eso es muy lamentable. Tremendo. Porque ¿cómo va a empezar ese matrimonio en maldición? Si tú, joven o señorita o adultos cristianos que están comprometidos, que son novios, que están en un noviazgo y están pensando en comerse el caldo antes de la boda, piénsenlo muy bien, porque es grave, es grave. Eso va a hacer que su matrimonio sea maldito. Eso va a hacer que su vida matrimonial sea de fracaso. Ese matrimonio no va a ir bien si empieza así en fornicación desde el noviazgo. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al mundo entero, tú puedes engañar a tus suegros, puedes engañar a tus padres y aparentar que nada pasó, pero a Dios tú no lo vas a engañar. Sí, señor. Dios ve todo, Dios Así ve es. todo y Dios te está mirando en todo momento. Mejor consérvate puro y espera, lo bueno se hace esperar, dice un Amén. refrán en el mundo, ¿verdad? Lo bueno se hace esperar y es mejor esperar en Dios. Esperar en Dios, la voluntad de Dios es la perfecta y la buena. Así es. Pero siguiendo hablando de el pecado del adulterio, Amén. tenemos que señalar otras formas de adulterio que nos indica la Biblia. Porque no solamente el adulterio es todo lo que hemos señalado, sino que también hay un adulterio del cual nos habla Jesucristo, adoctrinándonos en su palabra en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 5, Amén. ¿verdad? Cuando Jesús dice en el versículo 27, Mateo 5, 27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Gloria a Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gloria a ¿Qué te Jesús. parece, hermana? Amén. Es así, no es como recalcando lo que tú acabas de decir. No es solo cometer el pecado, el acto en ese momento, sino que el Señor mismo lo dice, cuando tú la codicias con tu corazón. No solo los hombres, sino también las mujeres. Amén. Porque es así, pues el enemigo no ve si es hombre o es mujer, siendo que te metes siempre. Ves a una mujer y va caminando y por más que no quieras volteas y no puedes evitar voltear, pero sí evitar no codiciarla en tu corazón, porque allí también cometes ese pecado de adulterio. Amén. Tu hombre y tu mujer también. Amén. Ya esto vendría siendo como un adulterio más en lo espiritual, Así porque es. Jesús habla que ya adulteró, dice la palabra, en su corazón, o sea, adentro. Ya no es un adulterio que se trata del acto físico como tal, sino es un adulterio del alma, de lo espiritual, ¿no? Que un hombre o una mujer deseen a una persona, la miren con codicia, para codiciarla, para desearla, la miren con lujuria. Amén. Vemos, ¿verdad? hermanos, que Ese es el disculpa, pecado, que ¿no? es de adentro, de lo profundo, que desean y anhelan ese pecado. Anhelan desde adentro, aunque no lo digan, no lo confiesen, lo anhelan desde adentro, en su mente, lo maquinan y en su corazón sienten Hay poder en Jesucristo. tener esas cosas, Amén. sienten hacer ese pecado, cometerlo con esa mujer. Y no es solo viéndola físicamente, sino a través de un programa. Y lo vemos tanto en estos tiempos en la pornografía. Así es. Cómo también. se hasta por allí las personas engañadas se meten en ese pecado y cometiendo más pecados, porque muchas parejas casadas hacen esto escondido de sus esposos, de sus esposas, y
no sabiendo que añaden pecado tras pecado, adulterando, codiciando a esas mujeres, codiciando a esos hombres, codiciando y queriendo hacer lo mismo. Y no solo también así, sino que también cometen orgías los mismos matrimonios. Así es. Y es lamentable porque, como tú dices, muchos hoy en día hay parejas que se ponen a ver pornografía, ¿verdad? Y luego viene ese hombre, esa mujer, y quieren tener el acto sexual como han visto en esos videos, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Que todo eso es obra del diablo, de Satanás, que el Señor los reprenda. Poder en la sangre de Jesucristo, y eso también va contra la palabra, porque la palabra dice que cada uno sepa tener su mujer, ¿verdad? En santificación, ¿verdad? No con pasión de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios, sino que tenemos que tener la relación, dice, honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿verdad? Y son cosas que contaminan también al matrimonio, pero aquí es importante señalar algo muy puntual, hermana Luz Mari, que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, pero hay que señalar este punto, ya adulteró con ella. Y aquí es muy importante porque, claro, ambos adulteran. Y esto es muy importante señalarlo, porque no solamente el hombre que mira a la mujer adultera en su corazón, sino que para que haya un adulterio, tanto en lo físico como en lo espiritual, tienen que haber dos elementos involucrados, hombre y mujer. O bueno, muchas veces también se liga mucho peor el engaño del diablo y es hombre con hombre, porque hay muchos hombres que engañan a sus mujeres, lamentablemente, con mismos hombres, porque son engañados por Satanás y son bisexuales, y mujeres también que engañan a sus maridos con otras mujeres. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero dice, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir entonces que ella también es involucrada. Como en el acto físico, el adulterio físico, tiene que haber dos personas involucradas, así también en el acto espiritual tienen que haber dos personas. Entonces, esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque no solamente el que te mira a ti, mujer, o a ti, varón, para codiciarte, adultera, sino tú, que eres el instrumento que llamó su atención para que él te codiciara en su corazón, te conviertes en un adúltero también. ¿Por qué? Porque tú tuviste que tener algo que llamara su atención. Esa persona no por sí sola te va a codiciar, sino que tú tuviste que insinuarle algo para llamar su atención. Es como el engaño que Satanás pone en el mundo, que las mujeres se visten semidesnudas y dicen: el que no exhibe no vende. El Señor reprende al diablo, ¿verdad? Y entonces andan media desnudas por ahí exhibiendo su carne, cosa que es contrario también a la palabra, que Dios repudia también, porque el cuerpo del ser humano es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces andan por ahí semidesnudas y hacen que los hombres volteen y la codicien. Esa mujer también se convierte en ese momento en una adúltera. Amén. Sí, Señor. Así es. No solo la mujer, también el hombre. Amén. Se convierte en un adúltero, en una adúltera, porque como tú dices, en esto muchas mujeres se ciñen sus cuerpos y a veces también lo hacen así como tú dices: el que no exhibe no vende, por ignorancia, por engaño y las mentes nubladas que tienen a través del engaño de Satanás, que les nubla la mente y van a lo contrario a la palabra, haciendo caer aún hasta el pueblo del Señor, porque se ve que es así. También vemos personas, hombres de renombres también que caen en estos mismos pecados graves. Es triste en este tiempo, cuando ya el fin se acerca y debemos de estar firmes aún. El enemigo se ha ensañado más con la iglesia de Cristo. Así es. Entonces ella también se convertirá en una adúltera. Entonces quiere decir
que en el momento de morir, esta mujer o este hombre que se exhibe, porque hay hombres también que bueno, tienen un buen cuerpo, van para el gimnasio y qué sé yo, y se ponen sus ropitas apretaditas para enseñar sus músculos, Ceñidas. ¿verdad? Así ceñiditas o si no, hay hombres ¿cuántos hombres no andan por ahí por la calle sin camisa? Como si estuvieran en el patio de su casa, ¿verdad? Y eso no es lo que nos manda el Señor. El Señor nos manda a vestir con pudor, ¿eh? Entonces, el Señor nos manda a vestir decorosamente, con decoro, con pudor, ¿verdad? Que no exhibiéndonos, ¿verdad? Por esto mismo, porque Dios quiere evitar que nosotros seamos un instrumento para que otro nos codicie y caigamos en adulterio. Una persona que esté acostumbrada a esto es porque está engañada por el diablo, no conoce la verdad y bueno, sale a exhibirse para la calle y muchos hoy en día se arreglan en el mundo, es para llamar la atención. Qué triste, ¿verdad? Qué engaño tan grande del diablo que los hace convertirse en unos adúlteros y precisamente ellos se visten de esa manera para que la gente los vea, o sea, para llamar la atención. Hasta ahí llegó el grado del engaño de Satanás en las mentes de esta persona, que ellos abiertamente son instrumentos de Satanás, porque lo hacen precisamente para que la gente los vea. Satanás los engaña llenándolos de ego, de vanagloria, de que sí, yo soy lindo, yo soy linda, a mí todos me miran, yo llamo la atención de la gente, sin saber que están condenando su alma al infierno, porque al morir serán condenados por adúlteros, porque también son adúlteros. Cristo lo está diciendo aquí. Ya adulteró con ella en su corazón. Sí, y cabe recalcar, hermano, que no solo en el mundo, sino en la iglesia de Cristo. Amén. En las iglesias vemos que también esto sucede. Tanto mujeres como hombres quieren vestirse ceñidos, mostrando sus cuerpos. Quizás no lo hacen abiertamente como las mujeres o los hombres del mundo, pero sí con sus ropas ceñidas, siendo que, como lo dice la palabra, con ella ya ha adulterado en su corazón. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer se hacen partícipe de esto, porque hacen caer a otros, a los hermanos o a las hermanas, con esto de que codician sus cuerpos y esto es el que no está firme verdaderamente y no tiene el verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así es. Pero también es importante recalcar aquí en el adulterio espiritual que así como Cristo da el ejemplo con los seres humanos, con la mujer y el hombre, diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad? Ya adulteró con ella, pero también este adulterio que es parte del adulterio espiritual en el espíritu, este es el adulterio de corazón, el que se hace de corazón, ¿verdad? Porque tú deseas algo. Pero también vemos que esto también se puede referir, hermana Luz Mari, al adulterio espiritual, en el sentido de que no solamente codiciando una mujer que tú veas, sino codiciando cualquier cosa del mundo que tú veas, ¿verdad? Tú adulteras, porque recordemos que nosotros tenemos un esposo, que es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y que nuestro esposo es espiritual, es del reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros nada tenemos que ver con este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de paso. Amén. Y nosotros la palabra nos manda a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, cuando un cristiano también mira las cosas del mundo y la codicia en su corazón, ¿verdad? Que, por ejemplo, él quisiera ser como muchos que hacen tal y cual cosa, o codicias tener riquezas, o codicias tener fama, o codicias ser reconocido, tener un cargo, tener algo en el mundo. Todas esas vanaglorias, ¿verdad? También son adulterio en lo espiritual contra Dios. Tú estás adulterando, porque recordemos que nosotros somos la novia que se tiene que guardar pura y sin mancha y sin contaminación del mundo para nuestro esposo, que es Jesucristo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que mantener
siempre presente que no podemos estar con gustos hacia el mundo. Vemos eso mismo en Santiago capítulo 4, en el versículo 4 al 5. Santiago refiere de esto y le dice a los creyentes, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Amén. ¿Ve? Sí, Señor. Entonces, quiere decir entonces que eso también es una forma de adulterar con el alma, que tu alma desee las cosas del mundo, también es una forma de adulterio. Sí, Señor. ¿Ve? Espiritualmente hablando, ya no es solamente el adulterio físico, el acto sexual, sino que también espiritualmente se puede adulterar contra Dios. Amén. Eso también es un adulterio. Amén. Amén. Entonces, Sí, Santiago lo dice así exactamente, si lo puedes leer, mi hermana. Amén. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí la importancia de mantenerse puro para el Amén. esposo, que es Jesucristo. Así ¿Verdad? es. Como bien nos lo dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 5 del libro de Efesios, el Señor nos refiere esto, en el versículo 24, cuando nos dice lo siguiente: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Sí, Señor. así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero escucha, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Recordemos el ejemplo que dimos cuando Cristo se refería al divorcio, a no ser por causa de fornicación. Como el hombre le era permitido repudiar a su mujer si no venía santa, si no venía virgen. Si no venía asimismo, hermanos, si nosotros adulteramos o fornicamos con el mundo, cuando venga nuestro Señor a buscarnos, seremos desechados, seremos repudiados. Que el Señor nos lo permita así y nos guarde. Amén. En el nombre de Jesús. Seremos repudiados. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a una esposa virgen, una esposa pura, una esposa sin mancha, una esposa que se ha guardado para Él. Y es por eso que Santiago hacía el énfasis y decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque uno puede adulterar también de esa manera, y todos los adúlteros tendrán su condenación y su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Nos lo dice Corintios también. Sí, Señor. Nos habla sobre esto. Corintios nos habla de los adúlteros y de los fornicarios y mucho más, los maldicientes, los borrachos, los avaros y todo eso, los idólatras. Tienen su parte. Significa entonces que el adulterio es un pecado de muerte. No solamente de muerte física, porque adulterando, ¿qué es lo más seguro que le puede dar a un adúltero? Sí, oye, si tú pecas, la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 6, nos dice la palabra del Señor, en el versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero entonces, si tú cometes el pecado del adulterio, ¿qué es lo más propenso que puede pasar? Que la paga de tu pecado sea la muerte. ¿Y cuántos no han contraído el SIDA por andar adulterando? Sí, Señor. Porque ven a una mujer bonita o a un hombre simpático y vienen y se lanzan a la aventura, como dicen, al pecado, al desenfreno, a la lascivia, a la concupiscencia. Y se entregan a esa persona sin pensar, sin ni siquiera, porque eso es lo que hace el enemigo, le nubla la mente para que ni siquiera piensen en las consecuencias. Y resulta que esa persona estaba infectada de SIDA. ¿Ah? Y luego terminan ¿cómo? Recibiendo la justa retribución de su extravío. La paga de su pecado la reciben. Y muchos han muerto así, de SIDA, por haber adulterado,
Amigo, si tú no quieres, y tú señorita, si tú no quieres que te decida nunca, lo único que te va a asegurar que no contraigas esa enfermedad es tener a tu pareja Amén. en santidad, en respeto, en obediencia a la palabra de Dios. Es que los dos se amen y se respeten y no se engañen. Si tú tienes relación solamente con tu pareja y tú sabes que tu pareja no está infectada, tú nunca vas a contraer el SIDA. Pero si tú andas de laxívico, si tú andas obedeciendo tu concupiscencia, pecando deliberadamente, ¿verdad? Lo más seguro es que te toque la muerte. Amén. Así Que te toque una enfermedad Sí, de esta. Y todo esto quería prevenirlo el Señor, y por eso es que Él da todas estas palabras para evitar eso mismo, para evitar que eso suceda, porque Dios no quiere el mal para nosotros. Nosotros somos los que nos buscamos nuestra propia paga. Pero aparte de la muerte física, es la muerte espiritual. Así es. Y eso es tremendo, hermana Luzmari. Amén. Así es, hermano Kenny. Oyendo y entre tanto que hablamos, en Romanos habla de cómo en aquellos tiempos, cuando Pablo le habló a la iglesia de los romanos, les habló de, dice, la culpabilidad del hombre. Pero voy a leer, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que estábamos hablando en un momento atrás, cuando decíamos que aún hasta los hombres se iban con hombres, aún teniendo a sus esposas, y vemos en el mundo, se ven tantas cosas, hermano Kenny, que podemos ver hombres que han llevado muchos años con sus esposas y que deciden dejar a sus esposas por otro hombre, o la esposa por otra mujer. ¿Ves? Hasta esto ha llegado el engaño de Satanás. Sí, señor, cometiendo adulterio de esta manera, pero todo eso sucede como la misma palabra que acabas de leer, hermana, nos dice. Todo eso sucede porque ellos no aprueban tener en cuenta a Dios. Y lamentablemente la mayoría del mundo hoy en día no aprueba tener en cuenta a Dios. No quieren tener en cuenta las palabras de Dios, no las quieren aceptar en su corazón, sino que piensan que eso es fanatismo, piensan que eso es extremismo, que eso ya pasó de moda, que eso era para los antiguos, que eso, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios permanecerá para Amén. Siempre. Todo Sí, pasa, Señor. Las modas pasan, la palabra del Señor no. Entonces viva. no pueden decir que esto es moda, que esto es fanatismo. Señor. No, Señor. Esta es una palabra viva y eficaz. Amén. Pero también es lamentable que muchos pueblos cristianos no toman en cuenta a Dios también. Porque como bien te lo habíamos mencionado, que hay mucha gente que se recasa en las iglesias. Y eso es no tener en cuenta a Dios, porque no tienen en cuenta las palabras del Señor, sino que son guiados por su concupiscencia y por sus gustos y anhelos, y chocan y pasan por encima de la palabra, no importándole todo esto que el Señor nos señala en su palabra, y se casan porque le gusta esa persona, porque hay unos que dicen, bueno, pero yo no tengo derecho a rehacer mi vida, porque me tengo que quedar sola, o no sé qué, si ese hombre me engañó, si ese hombre me maltrataba. Pero la palabra de Dios es una. Dios dice en su palabra: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, lléguese a sí mismo y sígame. Deje todo por seguirme. O sea, tú no te tienes que importar tus necesidades físicas de tener relaciones sexuales, de tener una pareja. Cuando se trata de seguir a Dios, eso queda de un lado. Es más, así tengas una esposa, la palabra de Dios dice que sea el que tiene mujer como que si no la tuviese. Amén. Y el que tiene esposo como que si no lo tuviese. El que tiene bienes de este mundo como si no lo tuviese. ¿Por qué? Porque nada de eso es más importante que seguir y obedecer la voluntad de Dios. Y vemos que eso mismo, que el Señor lo dice así, porque no, en el tiempo cuando la resurrección, cuando Jesucristo venga, que ya está pronto, ¿verdad?
ninguno va a tener, ay, yo voy a tener a mi esposa allá arriba y vamos a estar juntos aún. Es lo que se escucha decir, allá vamos a estar juntitos, mi amor. Gloria a Dios. Dicen, ¿no? Pero no es así, porque el Señor Jesucristo dijo que seríamos como ángeles. Así es. Ninguno tendrá esposa, ninguno tendrá esposo. Gloria a Dios. Entonces, esto es así y eso el Señor lo dice porque en cuestión al que el que tiene esposo, el que tiene esposa es como que si no lo tuviese, si tuviese bienes como que si no lo poseyese. ¿Por qué? Porque ya está cerca, pronta la venida. Amén. Y no todos nos vamos ahí agarraditos de la mano, mi amor, nos vamos juntos. No, Señor, cada cual irá a recibir al Señor y el Señor nos recibirá cada cual en las nubes. Y no, mi amor, yo me voy contigo. No porque tu esposo esté firme y sea arrebatado por el Señor, significa que tú te vas con él. Sí, Señor. Nadie puede irse coleado ni agarrado del pie de otro guindado. No. Nadie va a entrar reguindado al cuerpo de Cristo cuando sea el arrebatamiento. Amén. Cada uno será raptado si en verdad se guardó puro, santo para el Señor y sin mancha. Si en verdad vivió la vida que a Dios agrada, si en verdad vivió en obediencia a Dios. Y por eso es que Dios dice que nosotros no tenemos que aferrarnos a nada en este mundo. Así es. No tenemos que aferrarnos a nada. Es más, como se dice, nosotros allá en el cielo no seremos como ángeles. Amén. No vamos a tener esposa. Ok, aquí en el mundo la tenemos que amarla, tenemos que respetarla, tenemos que cuidarla. La palabra nos habla de tratarla como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, ¿verdad? Pero ese es el bien, como decía el sabio Salomón, ese es el bien y la parte que Dios nos dio en este mundo. Que disfrutemos de nuestra familia, que disfrutemos del matrimonio, pero que lo disfrutemos sanamente, que lo disfrutemos bajo las leyes de Dios, que no tengamos tampoco a nuestra esposa y a nuestro esposo por primer lugar antes que a Dios. No, Señor. Por eso es que el mismo Cristo dice, si alguien no está dispuesto a repudiar a esposo, a hijo, a padre, a madre por mí, no es digno de mí. Así es, amén. Entonces, sí, Señor. Tampoco podemos poner a nuestra esposa, a nuestro esposo, ni siquiera hijos, ni siquiera padres por encima del Señor. Cuando se trata del Señor, nada tiene más valor que Él. Y si nosotros le damos más valor o más importancia a las otras cosas, estaríamos amando más las cosas de este mundo que a Dios. No podemos amar más a un esposo que a Dios, no podemos amar más una casa que a Dios, no podemos amar más un trabajo que a Dios. Se sabe, es necesario todo que estamos en el mundo y necesitamos muchas cosas de este mundo, dinero para subsistir, para la misma obra del Señor. Amén. Pero Dios no quiere que adulteremos en eso. Dios quiere que nuestra alma, nuestro espíritu siempre estén fieles a Él, fieles, que no adulteremos en ningún sentido, porque ya vimos ya que el adulterio no solamente el acto sexual con otra persona, sino que también el más importante, que es en el corazón. Así es. Tenemos que guardarnos de ese adulterio. Sí, Señor. En nuestra alma tenemos que guardarnos de ese adulterio. Amén. Querido hermano, querida hermana, si tú has escuchado esta prédica, nosotros deseamos en nuestros corazones que esta palabra haya llegado a tu vida y haya desatado todas esas tinieblas y esa venda que Satanás haya puesto en tus ojos, que esta luz que es la palabra del Señor, que bien lo dice, lumbrera nuestro camino, lámpara a nuestros pies, amén, haya iluminado tu camino, sí, para que veas cómo estabas andando en el nombre de Jesús y puedas empezar a caminar por los caminos que Dios dictaminó, amén, para tu bien, caminos de vida, caminos de verdad y de justicia, caminos de paz donde no tendrás nada de las consecuencias de la desobediencia a la palabra, caminos donde Él te va a pastorear sobre pastos delicados y te hará descansar, amén, caminos que llevan hacia el cielo, caminos que nos llevan hacia la resurrección, hacia la vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces queremos
En el nombre de Jesús, que esta Ya. palabra Amén. sea de edificación para todas sus almas. Amén. Antes de finalizar, hermano Keini, y quisiera instar a los matrimonios y hablar porque las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros como matrimonio somos testigos de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, habiendo sido rescatados del pecado. Nuestro matrimonio estaba destruido, nuestro matrimonio había sido roto por el engaño de Satanás y por el error, cabe decirlo así, y no teníamos el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Así es. Y hasta el enemigo nos llevó hasta abajo, pero gracias a la misericordia de Dios, Jesucristo llegó verdaderamente a nuestras vidas y nos restauró. Amén. Ahora podemos decir que Dios es fiel y es verdadero. Y Amén. así como nos restauró nuestro matrimonio, nuestras vidas, también puede hacerlo con tu matrimonio, con tu vida. Amén. Nosotros te instamos a que no renuncies, a que no te separes de tu esposo, de tu esposa, sino que sigas firme. Que busquen de Dios. Si la persona, amén, si la persona, tu esposo o tu esposa se ha separado, tú no desmayes, Séle no fiel cometas a Dios. ese error y séle fiel al Señor y verás como el Señor te traerá a tu esposo, a tu esposa con bien, te lo traerá hasta convertido, porque así hace el Señor. Amén. Él Gloria a hace la Dios. obra perfecta en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. En este programa hemos predicado el adulterio, hemos señalado varios puntos, ¿verdad? Hemos mostrado las muchas multiformes maneras de adulterar que puede cometer un ser humano cuando ignora las palabras del Señor, todas las artimañas de Satanás con que ha engañado a muchas personas. Y esperamos que todas estas palabras hayan sido de edificación para su vida. Sabemos que tenemos que guardarnos, ya pronto viene Cristo, Amén. viene el esposo a buscar a su esposa limpia, sin mancha, pura y ataviada para su Santa. marido, y Amén. tenemos que guardarnos. Entonces queremos hacer una oración por todos los matrimonios, ¿verdad? Que están en una situación de adulterio, o que están siendo tentados por el diablo, para que sea el Señor rompiendo esos planes de Satanás. Amén. En el nombre de Y Jesús. trayéndolos hacia su verdad. Queremos orar por todas aquellas personas que, ignorando esta palabra, aún siendo cristianos, cometieron adulterio al casarse con una persona divorciada, y también se divorciaron y se juntaron con otras personas. A todas las maneras que ya hemos mencionado por la palabra de Dios que se puede adulterar, queremos orar por todas esas personas que han caído tal vez por ignorancia en este pecado. En el nombre de Jesús, mi esposa, con la oración. Amén. Eterno Dios y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Padre, primeramente te agradecemos, eterno Gracias, Dios, Señor. por permitirnos, Padre, llevar esta palabra a esas vidas, Señor, Oh, que a aleluya. través, Padre Santo, de estos medios, Señor, Bendito sea tu escucharán nombre, esta Padre. palabra, Padre. Gracias, Oh bendito Dios, que seas tú por medio de tu Sí, Espíritu Señor. Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Jesucristo, llegando a sus Sí, corazones, Señor. Señor, disipando toda tiniebla de sus En el nombre mentes, de Padre Jesús, eterno. Mira, Saca Señor, los engaño, matrimonios, Padre, te los presentamos en esta hora, Dios. Señor, rogándote, Esos Padre, matrimonios, todos Padre. esos matrimonios que están siendo Sí, destruidos, En el eterno nombre de Dios. Jesús. Que tengas misericordia, Padre Santo, y restaure, Señor, sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, Señor amado. Mira, Señor, que los niños, sus hijos sufren, Padre Santo, al ver la separación de sus padres, amado Dios. Ten misericordia y une, Padre Santo. Vuélvelos al Oh, amor, bendito Padre. Dios, llénalos de tu amor, Quita Señor, todo del dolor. uno al otro y de todos de los dos hacia ti, Padre Santo, porque así, Señor, en estos tiempos se ha perdido el temor a ti, Señor. Por eso, Padre Santo, te rogamos también, Señor, por aquellos, Padre, que han sido tentados y han caído.
pido, Señor, Señor, que nos restaura, rescates, Padre Padre Santo, del engaño del enemigo, Señor. Ten misericordia de sus almas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, como una vez lo tuviste con nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia con esas almas, Señor. Y restaures, Padre Santo. Disipa, Señor amado, todo engaño, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, también te rogamos, Señor, por aquellos que aún, Padre, están comprometidos, pero no se casan, Señor. Que les des, Padre Santo, continencia, Señor, que ellos se puedan, Padre Santo, esperar, Señor, y guardar, Padre Santo. Oh, bendito Dios, hasta que se casen, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, dales la fortaleza, Señor, para llegar puros y santos, Señor, al matrimonio, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, eterno Dios. Oh, restaura las vidas, Padre Santo. Guarda la juventud, Señor, mi Dios, que está cayendo en estos pecados, Padre Santo. Tanto hombres como mujeres, amado Dios. Oh, Padre, que tengas misericordia, Padre Santo, y rescates, Señor amado, del engaño, Señor, del adulterio, Padre Santo. Oh, bendito Dios. Ayuda, Padre Santo, esos matrimonios que están unidos, Señor, a fortalecerse más en ti, Señor, mi Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesucristo, eterno Dios, de temor hacia ti, Padre Santo, llénalos, Señor. Llénanos, Padre Santo, de tu amor puro y verdadero, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, guárdanos, Padre Santo, de no caer, Señor, en estos pecados graves que tú aborreces, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, eterno Dios, te rogamos fortaleza, Padre, para cada familia, Señor amado. Oh, bendito Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque esta palabra es refrigerio, Padre, a nuestras almas, Señor. Oh, bendito Dios, y a esas almas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque has disipado las tinieblas, Señor, y has aclarado las mentes, Padre Santo. Muchas dudas, Señor, mi Dios, y falta de conocimiento de tu palabra, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo, Padre Santo, que es el que nos guía a toda verdad, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, te damos toda gloria, toda honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, eterno Dios. Gloria a Dios. Gracias, ahora queremos Padre. invitar a todas esas personas que han visto esta programación y se han dado cuenta de su condición, que se han dado cuenta que están en pecado, que quieran arrepentirse a hacer esta oración. En el nombre de Jesús, allí donde ustedes están, cierren sus ojos y haremos la oración para arrepentimiento y perdón de pecados. Alcen sus manos y cierren sus ojos. Amado Dios y Padre del cielo, hoy te presentamos, Señor, todas las almas que han visto esta programación, que han escuchado tu palabra, Padre. Todas esas almas que están en adulterio, esas personas, Señor, que se han divorciado y se han casado con otras personas, Señor. Esas personas que están engañando a su esposa, a sus esposos, Padre amado. Oh Señor, inclusive todas esas personas, Padre Santo, que andan por allí, por el mundo, Padre, viendo y codiciando a los demás, Señor, en su corazón, Padre amado. Y por todas aquellas personas, Padre Santo, que andan, Señor, adulterando, Señor, con el mundo también, todos los cristianos, Señor, ten misericordia de ellos. Ahora mismo, confiesa tus pecados delante del Señor. Dile, Señor, yo confieso que soy pecador. Yo confieso que he adulterado muchas veces en mi corazón. Muchas veces también he engañado a mi pareja. Padre, perdóname ahora. He escuchado tu palabra y me he dado cuenta de mi pecado. No quiero, Señor, recibir la paga del mismo, sino, Padre amado, tu perdón. Perdóname ahora, Padre, y límpiame de todo pecado.
con la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Yo reconozco mi condición delante de ti y te ruego que me ayudes. Sácame de estas tinieblas y llévame a tu luz. Pídele ahora a Jesús. Dile, Señor, yo te acepto como mi único Salvador. Limpia mi pecado y mi inmundicia y mi desobediencia a ti. He hecho muchas cosas, tal vez por ignorancia, otras veces por dureza de corazón, pero ahora me rindo delante de ti para que me perdones, me restaures y me hagas un nuevo ser. Ayúdame a nacer de tu Espíritu Santo y a ser formado en mí una nueva criatura, oh Padre amado, que pueda servirte, alabarte y honrarte con todo mi corazón, para que sea, Señor, glorificado tu nombre en mi vida. Límpiame de toda mancha y pecado y de toda inmundicia. Hoy yo te acepto como mi único Salvador. Sé tú, Señor, el que restaure mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, querido hermano. Si tú has hecho esta oración, automáticamente tus pecados te han sido perdonados. No importa cuál grave haya sido tu pecado o qué hayas hecho en esta vida, Dios es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Si tú pones tu esperanza y tu fe en Jesucristo, su Hijo amado, y en el sacrificio que Él hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario, por el cual limpió nuestros pecados, automáticamente te recibe como hijo. Ten fe y ten confianza en Dios, pero recuerda, no solamente es arrepentirse, sino también apartarse del pecado. Amén. Nosotros te invitamos a que tú escudriñes estas escrituras. En ellas encontrarás vida, en ella encontrarás la verdad que te hará libre de Amén. todo engaño del diablo y te hará crecer para salvación en Cristo Jesús. Amén. Sintonicen nuevamente en su programa La Palabra de Dios Revelada. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Una Palabra de Dios y en Facebook nos pueden encontrar como Una Palabra de Dios MMI. Que Dios les bendiga y deseando que esta palabra haya sido de edificación para sus almas y haya aclarado muchas dudas en sus mentes y haya disipado todas esas tinieblas en el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.